Oremos para partir, ¿les parece? Sí. Señor, gracias por esta oportunidad súper linda que tenemos de poder entender más en profundidad la figura de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque todos estos meses nos han permitido profundizar en Él. Hemos podido entender un montón de cosas maravillosas, su divinidad, y hasta la semana pasada pudimos entender los oficios. Y ahora, desde esta semana en adelante, vamos a empezar a estudiar los hechos que marcaron el ministerio de Jesús. Gracias, Señor, por todo este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por todos mis amigos que apartan un tiempo para poder estudiar. Bendícelos y que lo que podamos compartir el día de hoy sea de provecho y de bendición. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya. Déjenme ponerle play al PowerPoint. Compartir la pantalla. Ya. Listo. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Perfecto. Bien. Esta unidad, que son estas últimas 5 clases, vamos a empezar a hablar de los hechos de Jesucristo, los que en alguna medida caracterizan el ministerio de Jesús en la tierra. Estos hechos corresponden a 5 cosas muy puntuales, como las enseñanzas de Jesús, pero no vamos a hablar de sus parábolas, no, 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 sino que de la implicancia que éstas tuvieron para nosotros. Vamos a hablar también de los milagros de Jesús. Vamos a hablar también de la. Vamos también a hablar de su muerte, su resurrección y su pronta venida. Así que vamos a hablar todas esas cosas en estas 5 semanas. La idea es terminar. Bueno, se supone que el ciclo debiéramos terminarlo el 9 de diciembre, jueves, pero que me gustaría aprovechar el miércoles 8 que es feriado, aunque no sé si tengan alguna actividad en su iglesia, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Pero si no suspendemos más clases y le damos como podamos, esto sería esa sería la fecha ya de cierre. Bien, los hechos de Jesucristo hablan del ministerio de Jesús en la tierra, que fue lo que les dije, y ellos nos muestran su acción directa sobre la humanidad. Cómo Jesucristo interactuó con el ser humano a través de estas cosas. Son estos los que caracterizan a Jesús, son los que lo hicieron parte de la historia, que la historia se dividiera por él. Fueron estos los que le dieron notoriedad en la historia, y que fueron los que se anotaron en los evangelios y que algunos cronistas e historiadores también hablaron. Y estos hechos de Jesucristo lo muestran desplegando sus naturalezas. ¿A qué me refiero con sus naturalezas? Recuerden que Jesús tiene 2 naturalezas, Dios y hombre al mismo tiempo. Entonces son estas las que se muestran, las que se despliegan cuando, cuando vemos estos hechos de Jesús. ¿Por qué se muestran su naturaleza divina? En su enseñanza, en sus milagros, en su resurrección, en su ascensión, en su pronta venida, pero también en la humanidad se deja ver, también en los milagros cuando es conmovido por la misericordia, atiende el llamado del leproso, atiende el llamado de la viuda de Naín, y también y llora por la muerte de su amigo Lázaro, y también aquella humanidad que cuando él siente que Dios lo ha abandonado, y sufre y todos los pesares de una muerte deshonrosa y terrible en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser liberados. Son esas cosas que se pueden ver a través de estos hechos de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas clases de esta unidad? Vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, que ahí no sé cómo voy a comprimir eso porque de verdad que tiene muchas aristas su resurrección. Y vamos a hablar después del regreso de Jesús. Esa clase no vamos a hablar de algo, vamos a hablar del hecho de la venida de Jesús. No vamos a hablar de escatología propiamente tal, porque hay cuatro
hipótesis escatológicas cada uno ya tiene como cierta cercanía alguna. La gran mayoría yo sé que cree en el rapto y está bien, pero no vamos a meternos ahí, sino que vamos a hablar del hecho de la venida de Jesucristo propiamente tal y de cómo Él ya reinando va a venir a hacer juicio y vamos a poder vivir eternamente con Él. Bien, la lección 15 habla de las enseñanzas de Jesús. Bien, para esto vamos a tomar un versículo del Sermón del Monte que está en Mateo 7, 28 al 29. Y dice así, leyendo la NBI: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. La Nueva Biblia de las Américas dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y la Biblia textual dice: y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. La enseñanza de Jesús se caracterizó siempre por la claridad y originalidad. No era un mensaje difícil de entender, era un mensaje bastante fácil de entender. ¿Por qué? Porque Jesús utilizaba las parábolas o muchos recursos, figuras literarias, figuras expresivas y gramaticales que eran para los judíos muy naturales, de que en los idiomas de ahora se han ido cayendo en desuso, y por eso cuesta interpretarlas y hacer una buena exégesis de ellas. Pero la claridad y originalidad del mensaje de Jesucristo quedaron plasmados en los evangelios, y de cómo provocó tal impacto en la cultura judía de que nadie podía discutir la autoridad que Jesucristo tenía. Y eso era claramente, estaba totalmente diferenciado de la didáctica de los fariseos. Los fariseos simplemente se limitaban a dar una interpretación de la ley sin ni siquiera hacerle una bajada, sin ni siquiera hacerle una exposición al pueblo. Y eso provocaba también que el pueblo quedara ciego y que se dejara guiar por estos guías ciegos que eran los fariseos. Y aparte que Jesús enseñaba cuando predicaba y también predicaba cuando enseñaba. Hacía estas dos cosas. Él exhortaba, pero también traía una enseñanza. O cuando estaba enseñando aprovechaba de exhortar y de llamar al arrepentimiento a la gente. Eso era algo súper original en la época, y que más, muy pocas personas lo han podido replicar. Es por eso que el ministerio de Jesús es muy único, muy propio, no existe tal. Y nadie ha podido superarlo. Nadie. Han habido buenos predicadores, han habido buenos maestros, pero nadie que pueda hacer estas cosas a la vez con tanta belleza, simpleza, riqueza, claridad y originalidad. Entonces vemos que el ministerio de Jesús, como maestro, como se desplegó sobre la humanidad en los años de ministerio de una forma muy potente, y que dejó sentadas las bases de lo que nosotros ahora llamamos cristianismo, y que ha seguido guardado en los evangelios para nuestra edificación y nuestro estudio. Así que cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, hablamos de un mensaje potente, limpio y poderoso. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver primero la enseñanza y doctrina, y después vamos a ver cómo Jesús enseñaba con autoridad. Bien, enseñanza y doctrina. Hay algo muy lindo que me enseñó un gran profesor que yo tuve en el Instituto Bíblico, que se llamaba Hugo Rojas Domínguez. Este señor había sido seminarista, era profesor de historia, teología y filología en la Universidad Católica, y de historia y de filología en la Universidad de Chile. Él siempre estuvo enseñándole a los abogados y a los teólogos antes de hacerse cristiano. Entonces él hablaba del arte de enseñar. Enseñar no es algo que se puede aprender, es un arte que se capacita, es un arte que, o si bien hay herramientas para mejorarlo, pero no todo el mundo puede
todo el mundo puede dar una clase, pero no todo el mundo puede enseñar. Porque la enseñanza, si viene algo súper antiguo como la humanidad, y es súper importante para perpetuar y propagar costumbres, leyes y cultura, no todo el mundo puede transmitir lo que se necesita para enseñar. Y es por eso que donde hay enseñanza siempre van a haber maestros involucrados. No puede haber una enseñanza sin un maestro. Es por eso de que los maestros son fundamentales dentro de la iglesia. Por algo habla de maestros, por encima de un montón de personas más y sobre otros dones. Porque la enseñanza da fundamento y establece este piso de costumbres, de leyes y de cultura. Bien. La enseñanza en la Biblia, bueno, ustedes se dan cuenta de que está lleno de referencia a maestros y sus respectivas enseñanzas. Está llena la Biblia de eso. Está llena. Y el ministerio de la enseñanza ocupa un espacio súper relevante en el cristianismo y aparece en la lista de los dones de la gracia de Dios que habla Romanos 12:7. Pero aquí existen dos términos que son los que vemos en la Biblia para enseñanza. Uno es en el Antiguo Testamento hablamos de lekah. Lekah se traduce como enseñanza, aprendizaje, el poder de persuadir. Este vocablo viene del hebreo lakah, que significa tomar, agarrar, recibir. El sentido primario es recibir. También aparece con el sentido de doctrina o enseñanza en Deuteronomio 32:2, en Job 11:4 y en Proverbios 4:2. Y también habla del don de persuadir en Proverbios 7:21 y de entendimiento en Proverbios 1:5 y en Isaías 29:4. Pero también se le ocupa para hablar del término doctrina. Doctrina viene del latín y significa enseñanza o instrucción. Y esta se refiere a este conjunto de creencias de un grupito particular o de creyentes o de partidarios y que incluso con el tiempo la palabra llegó a referirse a la enseñanza de Moisés en el Pentateuco. Es decir, para los judíos la doctrina eran las enseñanzas de Moisés que estaban escritas en el Pentateuco. Esa era la base doctrinal de la religión judía. Y cuando hablamos y eso era para ellos, esto era el término, a esto se refería. En el Nuevo Testamento existen dos palabras que se ocupan para esto. Una cosa es didache o didaje o didaque, dependiendo de cómo lo quieran decir, las tres pueden funcionar, que habla de instrucción y enseñanza y que señala y que habla las enseñanzas generales de Jesús, como lo leemos en Mateo 7:28, en Juan 7:16-17, y también señala la doctrina de los apóstoles, como lo leemos en Hechos 2:42. Pero también está didascalia. La didascalia también es la enseñanza, la doctrina propiamente tal. Este vocablo también habla de la doctrina de los apóstoles, pero es en las epístolas pastorales, dígase Hebreo, dígase Santiago, Pedro, Judas, las tres de Juan, que la palabra aparece con un significado mucho más rígido de creencias o de cuerpo doctrinal de la iglesia. Este cuerpo doctrinal de la iglesia lo que tiene esta cierta coherencia doctrinal en lo que nosotros, como dice Tito 9, como podemos inferir de Tito 9, lo podemos conocer como la teología sistemática. Y la teología sistemática, como dice aquí el diccionario teológico que tengo por aquí, que se los quiero leer textual porque no lo alcancé a incluir. Esto es de mi diccionario teológico que está allá atrás, pero tengo una versión en línea. Es una disciplina de la teología cristiana cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas, inherentes a un sistema de pensamiento teológico que se desarrolla con un método, que puede aplicarse tanto a lo general como a lo particular. Si bien una teología sistemática debe tener en cuenta los textos sagrados de su fe, en este caso la doctrina de los apóstoles, también debe mirar a la historia, la filosofía, la ciencia y la ética. Clásicamente la teología sistemática se divide en la doctrina de la palabra de Dios, bibliología, el estudio de la Biblia, la doctrina de Dios, teología propia, la doctrina del hombre o antropología, la doctrina de Cristo o cristología,
que es lo que estamos viendo, no tan profundo. Créanme que la cristología de los institutos bíblicos es más profunda de lo que estamos viendo ahora. La doctrina del hombre, que es antropología, se los dije, si me lo salté. La doctrina del Espíritu Santo o neumatología. La doctrina de la redención. La doctrina de la iglesia o eclesiología, que fue lo que vimos en el primer ciclo de este año. Y la escatología. ¿Mm? Esos son los pilares de la teología sistemática, de que sin querer queriendo hemos tocado, porque si bien no hemos profundizado en Dios propiamente tal, pero sí algo tocamos en el Evangelio de Cristo, el primer ciclo de Biblia y Café, pues, el año pasado. Hablamos también el año pasado de bibliología, abrimos toda la Biblia, canones y todo eso, bien por encima, pero lo abrimos todo. Este año nos dimos a la tarea de hacer eclesiología, y ahora estamos hablando de Jesucristo, que es lo más cercano a la cristología. O sea, hemos ido hablando de las ramas de la teología sistemática, obviamente mucho más suavizados, sino la idea es que no queden vueltos locos, pero sí que en profundizar el estudio de la Biblia les va a servir como base. Bien, sigamos. Enseñanza y evangelio. La enseñanza bíblica acompaña la predicación del evangelio. Quiero que tengan eso sumamente claro. Miren lo que dice Mateo 28 del 19 al 20 de la Nueva Biblia de la América. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Espérenme un poco. ¿Qué pasó? Espérenme un poco. Voy a tener que parar el video y silenciar. ¿Alguien viene? Ya, volví. ¿Qué dice? Llegó el delivery, la hamburguesa, los ratones hacemos fiesta. No. Estaban buscando a alguien. Eso. Estábamos leyendo en Mateo 28, 19 al 20 la Gran Comisión. Este texto es conocido como la Gran Comisión, pero aquí se utilizan dos verbos que se refieren a enseñar. El primero es mateteo, que habla de discipular, y ahí quiero que señalarles un punto súper importante. El discipulado acompaña a la evangelización. No puede haber evangelización sin discipulado. No puede. Incluso, uy, me adelanté. Incluso el discipulado debe ser evangelístico. El discipulado no es formativo. Y con esto se me pueden molestar algunos, pueden algunos decir, pero pucha, difiere de muchas cosas que ha hecho en la congregación. Sí, pero se los digo, siempre lo he dicho igual, lo entendí por el año 99 esto. El discipulado acompaña el evangelismo, y el discipulado no es formativo, el discipulado es evangelístico. La formación del evangelio, del cristiano, se da a través de la iglesia en la predicación y en instancias como el estudio bíblico que pueda tener la congregación o en instancias como estas. Pero el discipulado es para evangelismo. Suena duro, pero quiero cambiarles eso. Porque si no, Jesús no nos estaría mandando a ser discípulos. Si Jesús hubiera dicho hagan miembros, hagan feligreses, lo hubiera dicho claramente en la iglesia, en el texto de la Gran Comisión, y eso hubiera sido la labor de la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué es lo que ha hecho?
discípulos. Y aquí entra el segundo término, que es didasco, de enseñanza. Y eso incluye tanto la teología como la ética. Aquí nos vamos a poner un poco más filosófico. Cuando hablamos de ética, hablamos de todo este conjunto de normas morales que el ser humano trae por defecto y que debe practicar como una base diaria, del día a día. Y Jesús durante su ministerio enseñó sobre sí mismo. Miren todo lo que enseñó. Habló del mismo, del Espíritu Santo, de los ángeles, el hombre, el pecado, la expiación, la expiación, la iglesia, la muerte, la resurrección de los muertos, su venida, entre tantos temas más. Ahí habló lo teológico. Pero también enseñó teología práctica y ética, aquello que el cristiano debe practicar a diario, como darle de comer, como se lo enseñó a sus discípulos, darle de comer ustedes. Cuando hablaba de la caridad, habló de las ofrendas y todas esas cosas del día a día, cómo debiéramos conducirnos. Esa es la parte ética de la teología. Es más, la ética también se enseña dentro de la teología. Existe la ética. Lo que pasa es que el mundo ha vilipendiado y mal usado el término ética. Pero la ética tiene que ver con este conjunto de normas morales, de lo que debemos hacer. Por eso la ética está tan ligada también al cristianismo propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de teología también hablamos de ética. Y esas son las cosas con las que se debe discipular a las personas que están acercándose al camino. No sé si me hago entender. Abeja reina está entrando. No sé si me hago entender. Obviamente es un cambio de paradigma, porque muchos de nosotros, y también me incluyo, crecimos con esto de poder, de que claro, uno está en la iglesia y se disipula. A veces los discipulados como que sirven para que uno pueda acceder a ciertas cosas dentro, a cierto nivel de liderazgo o poder servir dentro de la iglesia. Pero no es la finalidad con la que el discípulo tiene que existir dentro de la iglesia. La Gran Comisión habla de discípulos, no de adeptos. Entonces el discipulado sí o sí es parte fundamental del evangelismo. Es por eso que también muchas iglesias reformadas le dieron tanta importancia a la enseñanza, a levantar colegios, como lo fueron los metodistas, el Ejército de Salvación, los bautistas ingleses, los presbiterianos que que llegaron a Estados Unidos, los puritanos. ¿Por qué? Porque para ellos era de vital importancia enseñar enseñar doctrina y al mismo tiempo enseñar estas cosas más mundanas, por llamarlo así. Es por eso que Jesús llama a enseñar. Porque cualquier persona que tenga un poder de persuasión bien desarrollado va a poder llamar la atención de la gente y hacer que la gente tome y acepte su mensaje. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo, o sea, pueden ver videos de YouTube, cómo hablaba Hitler. Hitler tenía un discurso que a la gente le encantaba y lo escuchaba porque exacerbaba el ánimo de una nación derrotada por la Primera Guerra Mundial. Entonces fue por eso que la gente empezó a escuchar a Hitler y empezó a darle cabida a su gobierno del terror. Pero enseñar, discipular, es otro contexto. Y por eso Jesús llama a ser discípulos y no adeptos. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? No. Sigamos. Hablando con autoridad. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo 5, del 1 al 2, Nueva Biblia de las Américas. Antiguamente, enseñar sentado no solo significaba transmitir una idea oficial, sino que mostraba autoridad.
Cuando los antiguos maestros enseñaban sentados, no era porque estuvieran más cómodos. Existía un asiento para enseñar, un escaño para enseñar. Si ustedes analizan la figura, cuando Pablo dice que él estuvo a los pies de Gamaliel, Gamaliel no es que estuviera parado, Gamaliel estaba sentado en un banco para enseñar, que existía en las sinagogas o en las escuelas o en el templo, y los discípulos se sentaban alrededor de él en el suelo. Y el que se sentaba a los pies del maestro era el más cercano, el alumno más aventajado. El maestro enseñando de pie es algo mucho más nuevo. Se vino a dar recién eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando métodos de enseñanza europeos empezaron a aplicarse en América. Y es ahí donde también cambia un poco la forma de hacer clase y también cambia la didáctica. Entonces el profesor se convierte más bien en un transmisor de conocimiento que en una autoridad que tiene que es experto en una determinada área y la practica. ¿Mm? Entonces cuando en la antigüedad hablamos de estas personas que enseñaba sentado, era porque estaba transmitiendo también algo oficial, pero también mostraba cierta autoridad. En Mateo 23:2 se hace mención a la cátedra de Moisés. Jesús la menciona. Y ahí hablamos de la palabra griega cátedra, que es una declaración o discurso, representa autoridad. Es más, ahora en la actualidad tiene otro significado. La cátedra es la silla donde se sienta el catedrático. Por ejemplo, la Academia Española de la Lengua tiene una cátedra por cada letra y ahí se siente un catedrático que tiene experiencia en palabras y gramática aplicadas a esa determinada letra, llamado capítulo. En Chile también pasa lo mismo con la Academia Chilena de la Lengua Española, que también tiene sus capítulos y tiene gente que se sienta en dichas cátedras. En el medioevo, en la Edad Media, las catedrales, por eso de ahí viene catedral. La catedral es un templo que tiene autoridad. Tenía cátedras donde se sentaban los obispos, que eran autoridad. De ahí también viene el término catedrático, que es aquella persona que tiene una autoridad en un determinado tema para enseñarlo. Hablamos de autoridad. De ahí viene el término catedrático. Bien. Entonces podemos inferir que la autoridad de la enseñanza de Jesús es innegable. Él tenía una autoridad totalmente superior. Y la tiene todavía. Y esta es visible en cómo se presenta para transmitirla y en el propio contenido. Recuerden, analicen ustedes cómo Jesús entregaba esto. Analicen estos mismos dos versículos que le acabo de mostrar. Dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y después de sentarse. Entonces lo que está haciendo Jesús es mostrar su autoridad, decir, bien, me voy a sentar y voy a enseñar. Tengo autoridad para hacerlo. Y él transmite contenido que vive, que es vivencial y lo expone. Fíjense los términos. Autoridad, contenido, exposición. La persona que enseña debe tener autoridad para aquello. Y después de aquello tiene que tener conocimiento de lo que hace, tiene que tener el contenido y tiene que saber exponerlo. Porque hay muchas personas que saben mucho pero no tienen la capacidad de convertir el contenido en una exposición. O otros que tienen facilidad de exponer pero les cuesta levantar contenido. Y me retrotraigo un poco al principio de la clase cuando hablábamos de este arte de enseñar. El arte de enseñar tiene que ver con saber establecer contenido
crear contenido, tener la autoridad primero para ello, armar el contenido y saberlo exponer. Es por eso que no cualquiera puede enseñar, por mucho conocimiento que tenga. Hay gente que sabe un montón, que es una autoridad en lo que sabe, pero no sabe exponerlo. O hay gente que tiene mucha facilidad de hablar, habla súper bien, tiene muchos recursos, pero no es capaz de dominar el contenido. Necesita apoyo. Y todas estas cosas son trabajables. Pero cuando esto se te, cuando tienes esta autoridad, esto te fluye, esto te sale. Porque para conseguir la autoridad tampoco es de un día para otro, se trabaja con el tiempo. Tienes que ser validado por alguien o por algo. Por eso por eso también un maestro o una persona que enseña no puede ser un neófito. Es por eso que la autoridad de Jesús para enseñar es totalmente innegable. Porque estaba hablando profundidades teológicas de la teología judía que ni los mismos maestros de la ley podían contra él. Es un asunto de autoridad. Y es por eso que cuando leemos la frase abriendo la boca se entiende que es una declaración solemne. O también la manifestación de un oráculo. Y aquí es donde entramos a algunas diferencias que quiero que tengan muy claros con el origen de Mateo. Mateo, si bien los manuscritos que tenemos cerca de Mateo en la actualidad son griegos, pero son traducciones de Mateo. ¿Cómo traducciones? Sí, Mateo se escribió en arameo. Y, Connie, esto fue lo que se me olvidó decirte. La versión de la Biblia que contiene al Mateo más exacto es la Biblia Peshitta. Porque fue la primera Biblia en componerse. Y aparte de eso, supo traducir perfectamente al Mateo antiguo, que estaba basado en el documento Q donde nace Marcos. Pero ese es otro tema. Es por eso que, ¿a qué me refiero yo con esto? Tenemos que entender eso en la cabeza, porque Mateo fue pensado para un público judío o un público siriaco que estaba acostumbrado a esta forma de hacer clases, de enseñar, de transmitir contenido. El abrir la boca hablaba de algo solemne. O sea, es por eso que incluso se traduce como sermón del monte, porque lo que estaba hablando Jesús era algo profundo y doctrinal. Y cuando hablamos de la manifestación del oráculo era porque para los judíos el profeta hablaba estas cosas, el profeta enseñaba, el profeta daba doctrina. En el Antiguo Testamento, el profeta daba doctrina. Y estamos hablando que aquí todavía estábamos bajo el antiguo pacto. Aquí el nuevo pacto nace con la muerte de Jesucristo, no antes. Entonces, cuando Jesús está haciendo el sermón del monte, todavía estábamos bajo el antiguo pacto. Entonces Jesús estaba enseñando cómo se hacía antes y estaba ocupando un poco de su oficio profético para hablar. Y esto también implicaba que Jesús estaba abriendo el corazón. Y ahí yo vuelvo a retraer otro poco para lo que les enseñé antes de esto de cuando uno habla, de cuando uno tiene autoridad. La autoridad de enseñar viene cuando el contenido se te mete adentro. Todos mis maestros, los que he tenido, tanto fuera como dentro del instituto bíblico, me enseñaron que uno para enseñar tiene que vivir lo que enseña. Es por eso que hay mucho profesor que llega a enseñar el contenido y va y chao. Pero se nota demasiado cuando alguien lo hizo carne. Es por eso que los maestros de la iglesia tenemos que vivir la Biblia. Nos tenemos que pegar cabezazos contra ella, es como chocar contra un muro. Créanme que cada vez que yo hago una clase o las veces que le he compartido algún sermón, yo choco contra el muro. Porque tengo que exponer mi corazón y abrirlo para que entre cosas. Entonces, imagínense.
Si los maestros a veces no la pasamos bien haciendo una clase, porque nos llegan los golpes de vuelta. De verdad, porque uno se tiene que exponer, uno tiene que exponer su corazón ante la Biblia. Y ustedes saben lo que dice la Biblia sobre el corazón. Entonces uno tiene que abrirlo. Tiene que sacar lo que hay acá adentro para enseñar. Y vuelvo al tema de por qué teníamos que ser discípulos. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón y lo abre y lo enseña, va a enseñar algo que vive, algo que respira. No sé si me logro hacer entender. Mandarse el corazón a la boca, claro. Bueno, sí, ahí la tiré al aire. Qué bueno que contestaste. ¿Se entiende? Cuando Jesús envía a ser discípulos, lo que quiere que nosotros hagamos es que nosotros discipulemos mostrando lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón, lo que cambió. Este corazón de piedra cambiado a carne. Este corazón que antes estaba muerto, que ahora late. Déjame leer el chat ahí. Estoy atenta a la clase. Sí, bien, bien. Me gusta eso. ¿Se entiende? El verbo enseñar, que está ocupado acá en Mateo 5, 1 al 2, usado en el imperfecto en el español, y aquí es donde quiero que pongan atención. Como se usa acá, difiere del griego original. No les voy a dar una clase de filología. Filología es el estudio de las palabras. No habla de otra cosa. ¿Ya? Porque si me pongo a hablarles de gramática, es más, corté la parte de gramática. Con eso se los digo y me pasé. Me pasó uno. Tengo el mouse súper sensible. Ahí está. Les corté la parte de gramática. Porque íbamos a hablar de figuras gramaticales que Jesús usó. Pero era mucho. Lo corté anoche. Cuando hablamos de enseñar, aquí se está ocupando en imperfecto. Cuando hablamos de después de sentarse, abriendo su boca, les enseñaba. Pretérito imperfecto. Pero en el griego original es otra cosa. En el griego se refiere a una acción continua o repetida en el pasado. Lo que pasa es que el griego tiene otros tiempos gramaticales, partamos por ahí. Nosotros tenemos pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito definido, pretérito pluscuamperfecto, tenemos presente, tenemos participio, tenemos gerundio, tenemos futuro. ¿Mm? En griego existen presente, presente compuesto, futuro, futuro condicional, condicional, participio, gerundio, aoristo, ariosto, pasado perfecto, pasado imperfecto, pasado definido y pasado indefinido, y otros más. La cuestión, el griego es complicadísimo. Ustedes dicen, pero ¿cómo si el griego se ve fácil? No, el griego es más complicado que el hebreo. El hebreo tiene 3 tiempos gramaticales, 4. Lo que pasa es que se lee raro porque no tiene vocal y va para allá, va para el otro lado. Pero más sencillo, si tú sabes latinizar el texto hebreo, te sale más sencillo entenderlo. Pero igual se estudia. Pero el griego es complejo. Porque una palabra se puede conjugar de una forma distinta y tiene un tronco y tiene composiciones y así es tema, es complicado. Pero el griego es súper útil. El griego es súper útil. Por eso, y a mí me costaba el griego, se los transparento, me costaba. He tenido que estudiar mucho. Y cuando hablamos de enseñar, ya les dije que estaba mal traducido. Porque habla de una acción continua que se o que viene repitiéndose desde el pasado. No es algo que está en pretérito imperfecto, sino que es una acción que se viene haciendo, que se viene repitiendo. Y este pasaje en el original muestra que Jesús, para una mayor claridad de la idea central de su enseñanza, instruía habitualmente a sus discípulos. Lo que quiere decir aquí el texto era que cuando hablamos de les enseñaba, uno asume de que estaba haciendo una acción de que venía de antes, pero está mal traducido, mal aplicado.
Era algo que Jesús siempre hacía. Jesús estaba 24/7 enseñándoles. Aparte que la didáctica del maestro en la antigüedad y sobre todo en los pueblos de Oriente, del Mediterráneo para allá, es que el discípulo sirve al maestro. Y en Occidente, el maestro, sobre todo ya en Estados Unidos, el maestro se convirtió en un sirviente del alumno. Fíjense, Elías tomó a Eliseo por discípulo. ¿Y este qué le hacía? Le servía. ¿Qué hacían los discípulos con Jesús? Le servían. Timoteo, ¿qué hacía con Pablo cuando estaba con él? Le servía. La relación maestro-alumno en la Biblia habla de servicio. Es por eso que nosotros servimos a nuestro maestro que es Jesús. ¿Se dan cuenta? Con la única diferencia es que todos nos tenemos que servir entre nosotros porque Jesús, el mismo maestro, se hizo servidor. Ahí se las dejo. Entonces Jesús lo que hacía, lo que quiere decir este texto, es que lo hacía habitualmente con los discípulos. Estaba constantemente enseñando. No era algo que hiciera solamente aquí, que se iba a sentar a dar un sermón, se iba a sentar en su cátedra y a decir, ya muchachos, hoy día les voy a enseñar algo. Y tiraba para abajo. No, 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 no. Era una acción que estaba constantemente hecha. Él siempre estaba enseñando, él siempre estaba hablándole a los discípulos con autoridad, impartiéndoles cosas. Y es esto lo que no se transmite bien al español, ni al inglés, ni al francés. Algo Jerónimo en la Vulgata dejó entender, pero hasta por ahí lo consulté. Entendí esto revisando la Cantera Iglesias, que es una Biblia muy crítica, de aparato muy crítico. Ahí como que lo traducen así como se los puse acá, pero tiene una notita que dice está mal traducido porque habla de una acción constante. Eso fue lo que les pegué, tal cual textual de ahí. Habla de una acción continua o que se repite del pasado. Entonces, cuando hablamos de este versículo, es Jesús aplicando algo que siempre hacía. Era una constante, no algo que estaba en el pasado. Era que siempre se hacía. Y el propio contenido del Sermón del Monte revela la naturaleza peculiar de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque este texto afirma de una manera totalmente explícita que la gente se admiraba de su doctrina porque lo hacía con autoridad. O sea, todos se quedan echados para atrás porque no estaban acostumbrados a esa seguridad inamovible y para más remate en términos absolutos. Los fariseos y los rabinos y los escribas no tenían autoridad propia, se tenían que basar en la cátedra de Moisés, en lo que Moisés había dicho para interpretar. Y los fariseos interpretaban una cosa, los saduceos interpretaban otra cosa, los esenios interpretaban otra cosa, y así. Jesús no. Hablaba el mismo mensaje, coherente, firme y perfecto. Mismo mensaje, coherente, perfecto. El mismo. Es más, este mensaje nunca se acomodó a la cultura judía. Porque si se hubiera acomodado a la cultura judía, tal vez hubiera tenido éxito en los judíos, pero no lo tuvo. Se nos acomoda más a nosotros. ¿Se entiende? El mensaje de Jesús no se acomodó a la cultura judía, pero sí se acomodó al resto del mundo. Y no es que se acomode. Lo que pasa es que habla de libertad. Y el judío cree que vive libre porque está bajo pacto. Y nosotros sabemos lo que es vivir en esclavitud. Porque nosotros estábamos esclavos de nuestro pecado y ahora vivimos en libertad. Jesús sabía lo que estaba hablando. Siempre lo supo. Y él también sabía a qué punto llegar. Él no hablaba, no se daba vueltas, no especulaba ni daba teorías. Ni siquiera formulaba hipótesis. Él iba y decía que el reino era semejante a.
El reino es semejante a una semilla de mostaza, que siendo la más pequeña que siendo la más pequeña de la semilla llega a ser una semilla, una hortaliza grande. Pero en la fe. En el reino de la fe, perdón, en la fe. O el reino es semejante a esta joya, a una joya de gran precio que estaba y toda esa parábola. Hablaba derecho, no se daba vueltas, iba directo al punto. Sabía lo que quería decir y lo que quería decir, y él no se atajaba. Llegaba y decía, porque él tenía autoridad para decirlo. Lo que pasa es que a veces queremos decir algunas cosas, pero nos falta autoridad para hacerlo. Ya sea porque no tenemos la consecuencia, no tenemos la libertad, no tenemos el pecado nos puede coartar, el miedo y así. Pero a Jesús no tenía ninguna de esas cosas. Eso es lo que le daba mayor autoridad. Y nadie jamás se enseñó como él, y eso revelaba su deidad y el señorío que tenía. Eso lo leemos en Juan 7:46. Wow. ¿Preguntas hasta ahí? Sigamos. Para terminar. La enseñanza de Jesús abarca valores espirituales, instrucciones que cubren varios aspectos de la vida en el área social y en lo espiritual. La enseñanza también de Jesús contribuye a la construcción de una sociedad piadosa y civilizada. Libra al ser humano de la ignorancia y de la ceguera y protege a los cristianos de ser llevados al error por cualquier artificio, como habla Efesios 4:14. Me refiero a artificio, no al petardo. Artificio viene de artesanía, de hacer algo, de hacer una fantasía, de ocupar el arte para crear algo no real. A Dios le interesa el bienestar social y espiritual del ser humano, y Jesucristo aún hoy escoge a personas para ejercer este ministerio. Hacer discípulos no es lo mismo que ser miembros de iglesia. Que les quede sumamente claro eso. Y el discipulado no es opcional. Es un mandato divino para la edificación y el crecimiento espiritual de cada cristiano. Es por eso que si solo se revela, y es por sí solo esto que revela la importancia de la enseñanza en el ministerio. Es súper importante. Se tiene que hacer. Bien. Eso. La próxima clase sí les doy tarea. Para que no pierdan la costumbre. ¿Ya? Eso. Eso. Y ya. Eso, queridas y queridos. Bien. Ya pues. Oramos para irnos, ¿les parece? Señor, gracias por esto que nos permites aprender. Gracias, Señor, por entender el contexto y la finalidad de las enseñanzas de Jesús. Claro, pudimos haber hecho una clase donde pudiéramos nombrar sus mejores parábolas, lo que quiso enseñar, y irnos por eso, que también es rico, es sabroso. Pero queríamos llegar al punto de por qué lo hacía y por qué lo tenemos que nosotros aprender. Y lo que quería Jesús enseñarnos con lo que Él decía. Señor, que esto lo podamos vivir, lo podamos acercar en nuestros corazones. Permítenos, Señor, seguir creciendo. Y que todo esto que hoy día se llevan mis amigos sea de bendición para sus vidas, que lo puedan compartir y que lo puedan hacer crecer. Gracias, papá, por ellos. Ellos son el corazón del León de Judá. Siempre lo digo, siempre lo reitero, porque es una realidad para mí. Gracias, papá.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Eso, muchachas y muchachos. Se me cuidan. Un abrazo gigante. Se les quiere mucho. Un abrazo. Gracias por unirse. Ya van quedando menos clases, ven. Van quedando 4. Ya terminamos. Eso. Cuídense. Un abrazo. Bendiciones. Cuídense. Chao, hermana Felia. Mi hermano Oscar. Chao, Jaime. Chao, Connie. Chao, Maranela. Chao, Enzo. Saludos a la Angélica. Chao, John. Chao, Eve. Saludos a Cristiancito. Chao, Jorge. Un abrazo. Cuídate. Cuídense. Chao.